Bonjour, chers amis de la sagesse, je vous salue. C'est un jour de joie pour moi aujourd'hui parce que le congrès colombien qui se fera de façon directe et en vidéo pour d'autres personnes. Donc, il m'a demandé aujourd'hui de présenter un sujet qui est la pédagogie du deuil chez Judith Butler. D'abord, pourquoi la pédagogie du deuil chez Judith Butler? Pourquoi? Je me nomme Dr Ndressam Bengré, docteur en philosophie. D'abord, il faut dire que cette étude qui vise à explorer la possibilité d'une pédagogie alternative, non fondée sur la subjectivité moderne, basée sur la théorie du deuil et du deuil de Judith Butler, c'est un sujet qui est d'abord méritocratique. C'est un sujet qui est d'abord méritocratique, qui favorise ou qui est favorisé par l'éducation d'aujourd'hui. Et il faut dire que l'éducation d'aujourd'hui ne peut pas répondre par le deuil de la mort des autres qui éveillent ou bien qui réveillent la précarité et la douleur de la vie pour maintenir l'optimisme face à soi et à l'avenir. Pour Judith Butler, d'abord, les sujets qui pleurent, la mort des autres, contrairement aux sujets modernes autonomes, sont des sujets vulnérables, qui émergent de telle sorte que la frontière exclusive avec les autres soit basée, mais soit brisée, et le deuil qui s'accomplisse est une cohabitation avec l'autre vulnérable. Pour répondre à cette pédagogie du deuil, il nous faut proposer trois axes. Le premier axe, la pédagogie du deuil d'abord, est basée sur la vulnérabilité plutôt que sur une autonomie de l'indépendance du sujet. Deuxièmement, la pédagogie du deuil utilise la critique comme outil pour découvrir des vies qui ne peuvent pas être pleurées et créer une politique commune qui les englobe, qui les mette ensemble. Troisièmement, le deuil de la mort d'autrui est constamment tenté sur la base de l'éthique de l'échec, qui ne peuvent jamais être achevés. Cette pédagogie du deuil est une éducation qui restaure des sujets effondrés et épuisés de la société moderne. Il faut dire que le deuil offre au sujet une autre façon de se rétablir, car la mort de l'autre éveille l'illusion de la mentalité égocentrique dans laquelle le sujet réside et nous pousse mutuellement à reconnaître la vulnérabilité de l'autre et à construire un avenir commun dans lequel nous pouvons vivre en nous appuyant sur les uns et les autres. Deuxièmement, le deuil fait du domaine de la fête, qui est ignoré par l'éducation moderne, le thème central de l'éducation. En ce sens, en ce qui concerne le deuil, Judith Butler cherche à clarifier la signification publique de l'éducation en termes de force affective. Étant donné que l'éducation moderne est basée sur la notion moderne de liberté mentale, il est difficile de traiter des conditions affectives telles que la réaction corporelle des émotions, la réaction comme les principaux problèmes. Surtout, il y a aussi la peur, le cynisme, l'apathie et le découragement, le désespoir ont tendance à être rejetés comme pathologie et contre-productifs. La pédagogie du deuil suggère que la question ou les questions affectives qui appartenaient toutefois
à l'individu et au corps, le soin, l'amour, le dégoût, la haine, etc. peuvent devenir un thème central de l'éducation. Et c'est ce qui propose Judith Butler. Ces trois thèmes, la notion, le soin, l'amour, le dégoût, la haine, etc. peuvent devenir un thème central de l'éducation que propose Judith Butler. Troisièmement, elle dit que le deuil suggère la direction de l'éducation démocratique comme la cohabitation démocratique d'être vulnérable. Le deuil, pour elle, est une façon d'aborder l'éducation démocratique. Filosofía de la empatía desde la experiencia de la persona como búsqueda de la verdad en Edith Stein. El aporte que quiero presentar con esta ponencia se enmarca en la comprensión de la filosofía como una experiencia vivencial, más allá de los constructos epistémicos, los cuales cobran valor en la medida en que se vuelven realidad comprometida en la cotidianidad empática con el otro. El problema de la empatía se resuelve cuando la persona humana asume en su propia existencia la realidad del otro. No solo como una comprensión conceptual, sino como una forma real de intersubjetividad vivencial con el otro, implicando sacrificarse y donar hasta la misma vida por los demás sin perder la identidad de sí mismo. Entonces, la vivencia de las otras personas se pueden comprender como contagios afectivos, los cuales se adquieren de manera subconsciente. Y no se trata de sentimientos del otro, sino de un sentimiento propio, en tanto que no es una experiencia consciente porque se considera una experiencia primitiva de la subjetividad ajena, diferente a la propia, en la que aun cuando no se comprendan los motivos que tiene la otra persona, se puede adquirir un contagio de su propia tristeza y estar tristes como un encuentro vago y primitivo, experienciando lo mismo que la otra persona sin mayor importancia. Otra formalidad de acercarse al otro es sentir lo que otra persona siente, porque se conocen sus vivencias, las que la otra persona siente buscando comprender, por ejemplo, los motivos que experimenta pues, la otra persona. Otra forma es el de sentirse uno con el otro, es decir, sentir en unidad, una cierta unidad con la otra persona para llegar a compartir sus propias vivencias, de tal manera que se logre identificar completamente con la otra persona sintiendo lo mismo que ella siente. Esto es el lenguaje pues, de la empatía. Muchos llegan a decir que la empatía es ponerse en el lugar del otro. En este orden surge la simpatía también, que es el reconocer como un sentimiento en el que se reciben de una manera inmediata las experiencias del otro y permite hablar de intersubjetividad. Entonces, para nuestra autora, Edith Stein, lo fundamental del problema de la empatía tiene que ver con la experiencia de sujetos ajenos y de sus vivencias a partir del cuestionamiento sobre la posibilidad de llegar a sentir lo que la otra persona siente y de esta manera identificar los mecanismos que se pueden experimentar del otro. Stein no asume la imitación para lograr la comprensión de las vivencias ajenas, ni tampoco asume la asociación donde se establecen conexiones entre las diversas vivencias para llegar a una vivencia igual o similar a la del otro. Tampoco Stein comprende la empatía como la analogía a las vivencias, dado que éstas comprenden a los demás al establecer analogías o paralelismos con lo que el sujeto vivencia. En este sentido, Stein hace una crítica a este tipo de perspectivas porque no admiten la experiencia inmediata de las vivencias ajenas para comprometer la de los otros. Para Stein, este tipo de teorías lo que buscan es comprometer y comprender las mentes ajenas, la forma como los otros piensan a partir de razonamientos, por ejemplo, analogías, asociación o por imitación. Precisamente respecto a estas miradas, Stein plantea una comprensión fenomenológica a partir de la empatía en tanto un acto vivencial, porque hablaría de una forma de filosofía originaria que permite la captación del contenido de la vivencia que tiene la otra persona. En este sentido, el yo tiene la vivencia que el otro empatiza y por consiguiente el otro empatiza esta vivencia del yo, porque tanto el yo como el otro, aún siendo diferentes, el yo tendría una vivencia de carácter originario mientras que ha tenido el yo. Es por eso que si alguien que está alegre, a manera de ejemplo,
tiene la vivencia originaria, asume esta alegría que le corresponde al yo y logra una experiencia de esta alegría de manera empática a partir de la vivencia originaria del yo, otorgándole como vivencia del yo al otro. Es clave comprender que en todo momento el que empatiza es el otro y considera la vivencia que posee como una vivencia del yo. Bueno, en otras palabras, se experimenta como acto sintiente de la subjetividad de la otra persona y de manera consciente, lo cual determina la intersubjetividad en la que las diferencias de los otros se vuelven accesibles en todo el sentido de la originalidad, de la experiencia empática. De esta manera, para Husserl, que es el maestro, el gran maestro de Stein, en la empatía, el vivenciar del sujeto considerado como yo es originario de tal manera que la vivencia del otro no lo es, y para Stein, en la empatía hay una clara diferencia corporal y de vivencias que aíslan el uno del otro, de tal forma que la empatía es considerada como un vivenciar propio de la vivencia del otro, en la cual se integra la vivencia del recuerdo y la esperada en un vivenciar presente. El punto de partida de la fenomenología están las vivencias del sujeto y las intencionalidades que rigen sus relaciones con el mundo externo, dado que estas experiencias son las que le permiten configurar las ideas que buscan definir la realidad externa. Se pretende desentrañar el sentido profundo y las características de la intencionalidad de la persona para llegar a la conciencia pura o trascendental. Entonces, en este orden, refiriéndonos a Stein, es fenomenóloga, y lo que busca y describe son los fenómenos de la conciencia, es decir, de las cosas tal y como ellas se hacen manifestativas y se muestran en la conciencia. Por lo tanto, el mundo se percibe a través de la conciencia del individuo y es interpretado según las experiencias que vivencie. De esta manera, la fenomenología valora la experiencia empírica y la intuición como elementos instrumentales de este conocimiento. En este sentido, podemos decir que Stein se trata de la persona que percibe el mundo a través de la conciencia y lo interpreta a partir de sus experiencias cotidianas como la vivencia religiosa, por ejemplo, como la vivencia mística, la oración, por ejemplo, y por supuesto el sacrificio que desde el encuentro con el otro llevan al encuentro con Dios, que es la verdad. En el momento, para la filosofía en Stein es producto de su propia experiencia, de sus cuestionamientos y asombros cotidianos. Precisamente Stein consagró su vida a la búsqueda de la verdad, y la verdad la buscó desde una auténtica fe, viviendo momentos históricos de injusticias sociales, de discriminación femenina, de cuestionamientos religiosos, y en medio de todo buscó fundamentar el valor de la persona humana y su existencia de sentido en una psicología sin alma, que será luego motivo para las reflexiones y escritos, ¿no? Luego, Stein acude precisamente al método fenomenológico, experimentando en sí misma como persona un sentido completo para comprender precisamente a los demás. Para Stein, desde la empatía se profundiza en el conocimiento de la experiencia de la persona y de su valor como persona, porque la empatía revela lo que es el otro. La empatía liga porque en el encuentro con el otro se crea un mundo común intersubjetivo, se aprehenden, se captan las experiencias y las vivencias ajenas. Los cuerpos vivos ajenos son referencia para el cuerpo vivo personal. Al tener experiencia del otro, se tienen vivencias, sentimientos que constituyen el sí mismo. Desde la empatía se autoconoce y se autoevalúa la experiencia de sí mismo, porque que parte del otro desde su percepción primero, como un cuerpo, como una cosa que se capta perdida y que por intuiciones vitales van a la conciencia y su representación del centro del alma espiritual, y esa representación de los demás son vivencias originales. Para ubicarse en el interior de los otros, pueden darse contenidos engañosos cuando no coincide la percepción externa y la empatía, y cuando sobrepasa los contenidos de la percepción a la percepción de la presencia de los otros en su experiencia y su motivo permanente para comprenderse a sí mismo. Y en esa comprensión de sí mismo está el encuentro con Dios. El individuo psíquico no se puede entender solamente como situado en las sensaciones las cuales le corresponden al sujeto espiritual que actúa libremente. Desde la mirada se orienta a la persona, desde la mirada se ve el yo ajeno, el alma misma y la forma personal de ser. Los sentimientos por eso expresan rasgos de carácter referidos a los estados del alma. La vida se construye desde el interior
y desde lo exterior de la persona, nunca se revela completamente. Por eso, de manera concreta, la experiencia del amor poco responde a la expresión personal como reconocimiento y aceptación del otro y de sí mismo, de disponibilidad y de compromiso aceptando un mundo común en el reconocimiento, por ejemplo, pues, de lo que tiene que ver con la hermandad. La experiencia propia y ajena es completamente complementarias. O sea, en lo profundo del alma está la hospitalidad mayor, está la empatía con las otras personas. La mirada permite que el otro ingrese a su ser pues, para ser cuidado, de una manera para comprender a su presencia y para rechazarlo totalmente, para aceptarlo, para rechazarlo, ¿no? Entonces se pueden dar experiencias superficiales, impersonales, sin posesión del alma, donde se complejiza la relación con lo social en detrimento pues, de la persona. Se trata de una figura dialéctica en la que se entra en juego el sí mismo y el otro en relación intersubjetiva. Por eso es importante entender que la persona no solamente es un yo puro como conciencia intencional, sino es toda una realidad hecha en materia viviente, pero poseedora de una estructura psicofísica, una entidad real. Este es el núcleo de la persona, que es el yo personal, de donde surgen todos los valores personales, creando el carácter que es lo propio y característico pues, de la personalidad del yo. Por eso, en esta realidad, esta lectura que hace Stein, precisamente desde la fenomenología que propugna precisamente un conocimiento, se tiene una clara conciencia de la verdad, que la verdad no se puede crear, que el científico no puede crear la verdad, que es una pretensión la verdad. La verdad está ahí y lo único que la persona puede hacer es precisamente abrirse a ella y dejar que la verdad sea en cierta forma manifestada o revelada en los fenómenos, en los objetos, y en este sentido Stein se abre a la verdad que es la realidad del amor, ¿no? Ella liga mucho esa experiencia porque es una mujer espiritual. Reconozcamos que Stein es judía, atea, cristiana, católica y monja, y muere en ese sacrificio de entrega su vida pues, a la experiencia del amor, ¿no? Que va permeando precisamente su propia existencia. Entonces, estando ya en el campo de concentración, ustedes recordarán, escribe antes de que la lleven a las cámaras de gas y expresa que en esos días, en esos momentos, le es dado a comprender cómo se puede vivir sosteniendo interiormente a pesar de saber muy bien lo que le espera. Es decir, cómo estando sumergida en el ambiente de los campos de concentración puede vivir la experiencia de la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, quien es capaz de afirmar esto es porque realmente está sintiendo incluso en los momentos más críticos de su vida la presencia de un amor con mayúscula que está sosteniendo su vida incluso en medio de una realidad tan denigrante y negativa como son los campos de concentración. Entonces, enhorabuena, esta es la propuesta que les he planteado. En la búsqueda de la verdad, para Stein, la filosofía es una forma de vida, es una experiencia vivencial cotidiana, es una lectura fenomenológica de su coexistencia en la cotidianidad de su vida como filósofa. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Mario García Jarrín y soy el autor del artículo titulado Ockham y su terca apuesta por el sí, que fue publicado por la Revista Internacional de Filosofía Teórico y Práctica, volumen 4, número 1, correspondiente a este año 2024. Agradezco al doctor Oscar Yesid Aparicio Gómez, director de la revista, por la invitación para participar en este Congreso Internacional de Filosofía Teórico y Práctica. Quiero explicarles algo acerca del génesis de este trabajo, de este artículo, y de la motivación principal que tuve para escoger a Guillermo de Ockham como el personaje principal de mi trabajo. Trabajo inspirado en el Tratado sobre los Principios de la Teología de Ockham, edición Aguilar del año 1957. Como todos sabemos, la paternidad de esta obra está en discusión. La gran mayoría considera que no es de Ockham, y es probable que no lo sea. Lo más probable es que haya sido debida a un seguidor posterior, seguidor de su filosofía nominalista, o quizás, ¿por qué no?, a un discípulo inmediato. Yo podría apostar que se tratara quizás de un discípulo inmediato, y ¿por qué no?, de un miembro de la misma orden franciscana a la que perteneció Ockham.
Este trabajo, aparentemente pequeño, no muy voluminoso como otros tratados filosóficos, sin embargo, ha demostrado ser un libro fundamental en la evolución del pensamiento filosófico moderno. El nominalismo, la filosofía ocamista, ha sido considerado desde siempre como el punto de partida de la ciencia moderna. Liberar a la filosofía, al pensamiento del hombre de las amarras con las que la teología lo tenía sometido desde mucho tiempo atrás, fue para muchos el principal legado de la filosofía ocamista y en general, podríamos decirlo así, de buena parte, aunque sea de buena parte de la escolástica tardía a la que Ockham perteneció. No olvidemos que la escolástica ha sido clasificada, la historia de la escolástica, en 3 grandes etapas. Una primera escolástica que correspondía a la época de San Anselmo, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury. Luego la escolástica clásica, la de los siglos XIII, XII, con nombres descollantes como los de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura o Don Scott. Y la escolástica más tardía, la escolástica de Ockham, de Durando de San Porciano y ya un poco más avanzada de Gabriel Biel. Ockham fue un filósofo franciscano inglés a quien muchos de sus contemporáneos, sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica de entonces, consideró un herético, un contestatario, un rebelde. Su enfrentamiento al Papa Juan XXII, es considerado por estos jerarcas y por la historia de la Iglesia Católica en general como el punto culmen de ese enfrentamiento, de esa rebeldía. Pero Ockham no se rebeló por motivaciones, llamémoslo así, de intereses personales que de alguna u otra forma afectarían su propia posición. No. Lo personal para él quedaba subordinado a lo espiritual. En su orden franciscana era un defensor ardiente de la corriente espiritualista que en aquel momento estaba, por ejemplo, en minoría frente a las grandes jerarquías católicas que apostaban por una orden franciscana, digamos, en la que las reglas originarias de San Francisco podían fácilmente ser dejadas de lado. Ockham reaccionó contra eso, guiado sobre todo, y eso hago notar en el artículo, por un fuerte pensamiento individualista, un individualismo filosófico de corte agustiniano, que había heredado, curiosamente, de estudiar el pensamiento de un predecesor suyo como Duns Scott. Ese individualismo reaccionó en favor de la pobreza originaria franciscana porque pensaba que luchar contra ella era, y aquí viene un punto decisivo, multiplicar los entes, los conceptos. Debatir los universales era para Ockham tarea fundamental. Este tratado presente lo escribió sin duda alguna un discípulo suyo. Pero ¿cómo lo escribió? Lo escribió siguiendo las enseñanzas del maestro en lo que refiere al nominalismo, sentando 2 principios básicos, en los que se puede resumir prácticamente todo el tratado, porque de ahí arrancan los otros principios. En primer lugar, el principio de que Dios, el Creador, como lo dejó sentado Ockham en su trabajo, aquí lo dice claramente, Dios puede hacer todo lo que no incluye contradicción, pues entonces podría hacerse a sí mismo. De aquí arranca toda una teología que se resume en otro principio, el que Él puede todo lo que puede, la causa segunda. Si para los teólogos medievales la causa segunda puede ser la acción humana, Dios puede hacer todo lo que Él puede hacer y también las acciones humanas. Este principio básico de la teología occamista
se podría decir que gradualmente fue desarrollado posiblemente sobre todo por un teólogo como Gabriel Biel, que creó una especie de doctrina de principio de un Dios inaccesible a la razón, un Dios alejado. Los teólogos clásicos como el Aquinatense, como Buenaventura, como Escoto, habían siempre defendido la posición de que Dios es cognoscible a la razón humana, puede ser conocido por el hombre. Al combatir este principio, Ockham alejó a Dios del hombre. No lo hizo un padre impasible en las alturas, no, lo hizo inaccesible a la razón humana, puesto que la razón humana decía, para poder conocer a Dios, tendría que multiplicar los conceptos, porque su mente finita, mortal, humana, no podía llegar a entender, a comprender en todo su significado la grandeza divina. Por lo tanto, para explicárselo, tendría que multiplicar los conceptos, los entes, hasta el infinito, siendo Dios infinito. Por tanto, Ockham, que combatía esta multiplicación innecesaria de los conceptos, de las entidades, alejó a Dios de la razón humana. De aquí vendría posteriormente explicaciones teológicas desarrolladas en los años, en las décadas siguientes, hasta llegar al siglo XVI, que consideran que Dios se alejó del hombre, o mejor, si el hombre no llegaba a conocer en toda su magnitud la grandeza divina, por ser siempre pecador, semper peccator. Esta sea la teología ya de gente de la Reforma como Lutero y Calvino, en última instancia herederos, o sea, del pensar occamista. El otro gran principio occamista es el famoso de la navaja, la famosa navaja de Ockham. Por supuesto, Ockham nunca la llamó así, no. Eso vendría por la posteridad que le puso esos apelativos, ese nombre, la navaja. El principio de no multiplicar infinitamente los entes y los conceptos. Estos dos principios básicos, digamos, la inaccesibilidad de la razón humana a Dios y el de no multiplicar los entes hasta el infinito, son los principios básicos que se resumen en este tratado, que su seguidor, seguro autor de este tratado, explicitó muy bien en diferentes facetas, en diferentes formas a lo largo de las páginas de este librito. Librito digo por el volumen, por el tamaño, delgado, como pueden ver, pero no por ello menos importante. Ockham para mí es un pensador básico, un pensador que es necesario estudiar. El estudio de este tratado no exime de estudiar el resto de sus obras originales de él mismo, pero nos da una especie de mapa, de guía mental para adentrarnos en el pensar occamista. Eso es lo que quería explicitar más claramente en mi artículo. Agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y espero lean el artículo, lean el tratado y lo disfruten y lo comprendan. Muchas gracias. Reciban un saludo muy especial desde Miami. Soy Javier Herrera, candidato doctoral en Filosofía de Liderazgo en Educación de Kaiser University. Es un gran honor estar aquí en el tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Congresos como este son muy oportunos porque dan muestra de que, aún con tantos conflictos alrededor del mundo, hacer educación es posible. Mientras unos utilizan armas en guerras y otros gritan discursos de odio al interior de las universidades, nosotros utilizamos la educación como el arma más poderosa para cambiar el mundo, como bien lo expresó Nelson Mandela. Sean o no justificables los conflictos, hay muchos seres humanos involucrados. Pero ¿nos hemos preguntado de dónde se originan los conflictos? Un pensamiento citado como anónimo dice que hay tres clases de personas en este mundo: personas que hacen que las cosas sucedan, personas que observan lo que sucede y personas que se preguntan qué sucedió. En el momento actual, personas y países forman parte de uno de estos grupos, unos como causantes de los conflictos, otros que los ignoran y otros como simples observadores preguntan por simple curiosidad o con la intención de expandir la noticia, principalmente en las redes sociales. Lo mismo se aplica a la educación. Es realizada por personas, unos que deciden formar personas, otros que elaboran las políticas educativas y observan que se cumplan, y otros que la ignoran o la cuestionan. El periodista español Guillermo Altares decía que
Iniciar una guerra es un trabajo muy prestigioso con una larga y gloriosa tradición de muchos pretextos para desatar conflictos y que sus consecuencias son imposibles de controlar e imaginar. Cierro comillas. Por su parte, la historiadora Margaret Macmillan escribe que las causas de una guerra pueden parecer absurdas o incoherentes, pero detrás de ellas a menudo hay disputas y tensiones mucho más profundas. A veces, una chispa es todo lo que se necesita para prender fuego a una gran cantidad de madera. La Biblia nos revela cuál es esa chispa, y cito de la Epístola de Santiago. ¿Cuál es el origen de las guerras entre ustedes? Bueno, dicen las Escrituras, ustedes tienen un ejército de malos deseos en el fondo de su alma y por envidia matan para conseguir lo que quieren. Los grandes discursos se hacen con palabras, pero las palabras son una llama de fuego. Una sola palabra puede incendiar un bosque entero. Cierro comillas. Por eso concluye la historiadora y cito, pocas cosas en la historia son inevitables. Fuerzas, ideas, prejuicios, instituciones y conflictos son factores importantes, pero no consideran a los individuos en cuyas manos estaba decir, sí, adelante, comencemos una guerra, o decir, no, paremos. Las guerras son declaradas y prevenidas por seres humanos, pero por sobre todo las sufren. Y cierro comillas. Pues también los maestros y los estudiantes son esos seres humanos que se ven afectados por los daños colaterales que provocan las guerras y los conflictos. La educación sufre, las construcciones educativas caen, los maestros no podrán ser reemplazados porque ya no hay dónde enseñar. Igualmente, los estudiantes no tienen un lugar para tomar sus clases. Los maestros y estudiantes que quedan han tenido que dejar sus sueños de lado para integrarse al conflicto por su deber patriótico, por su lealtad nacional, por escapar o porque no hay otra opción. Muchos maestros y estudiantes han caído y de ellos no se hace mención. ¿Quién los recuerda? Hoy, en este día, cuando hago la grabación de este mensaje, se celebra en Estados Unidos Memorial Day o el día de recordar y honrar a los soldados caídos en las guerras y a quienes han sobrevivido. Este día ha inspirado esta reflexión. Somos conscientes de que la sociedad ha venido en una creciente crisis de valores y a la honra no se le da mucha relevancia, razón por la cual es que quiero dejar a su consideración la presente reflexión. Hacer memoria es reconstruir un pasado común. El pasado solo existe en la medida en la que es traído al presente como un relato, a través del cual podemos ser conscientes de que la memoria del otro no solamente es importante por dar cuenta de lo vivido, sino por explicar por qué y cómo vivimos nosotros. Hacer memoria es un acto de honra y la honra es una virtud muy valiosa. La honra es estima y respeto de la dignidad propia. Es expresar una buena opinión y una demostración de aprecio por la reputación adquirida por la virtud y el mérito de otra persona. Es una demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Si bien el maestro o el estudiante caído no están presentes, sus familias sí lo están y merecen escuchar la honra merecida de sus familiares. Los conflictos en Oriente pueden parecernos distantes desde el Occidente, así como los del norte vistos desde el sur. Pero es que la educación es una, a nivel global es una, y sufre. Nunca caerá, pero los caídos merecen que hoy sean recordados, que hagamos buen uso de su legado, y que, en su nombre, sigamos haciendo esfuerzos por impulsar principios, valores y conocimiento en los niños y jóvenes de hoy para beneficio de las próximas generaciones. Insisto en que, in memoriam, los caídos y los sobrevivientes también merecen una palabra de gratitud. Los maestros por la enseñanza que impartieron en vida y los alumnos por recibirla. Como dijo el profesor Randy Pausch en su libro La última lección que, abro comillas, demostrar gratitud es una de las cosas más simples, aunque poderosas, que los seres humanos pueden ofrecerse unos a otros. Por tanto, se debe retomar el perdido arte de las notas de agradecimiento. Y cierro comillas. Entonces, a la honra
se agrega un nuevo valor, la gratitud. Esos niños y jóvenes de hoy y las instituciones educativas enfrentan otros tipos de conflictos, en el aula y fuera de ella. Estos son la inequidad social, la pobreza, el hambre, las crisis familiares, los bajos salarios de los maestros, la migración, los desplazamientos forzados, la corrupción, la violencia, el acoso, el tráfico de drogas, la trata de personas, la discriminación, la explotación por trabajo infantil y los planes de estudio inadecuados que no preparan al estudiante para enfrentar la vida universitaria y mucho menos para su futuro laboral cuando se gradúen. Tanto los docentes como los estudiantes necesitan desarrollarse en un ambiente de paz para promover una educación de calidad, como indican dos de los objetivos más importantes de la Agenda 2030 de la UNESCO, complementado por una buena planeación de desarrollo social. Sean estos objetivos del agrado de unos y el rechazo de otros. Así lo expresa el doctor Luis Alberto Moreno en su extraordinario libro del 2022 titulado Vamos, 7 ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Y cito, abro comillas, de cara al futuro, creo que uno de los mayores riesgos para la recuperación de América Latina es algo que antes era nuestra mayor fortaleza, las instituciones educativas. Es cierto que en algunos países la calidad de la educación que reciben los estudiantes es desigual, y también lo es que la universidad ha impuesto a muchos de ellos una deuda muy elevada, algo que ha dado pie a controversias políticas. Y concluye el autor, pero en general creo que este aumento tanto del predominio de la educación como de la importancia que le damos puede transformar la realidad. Y cierro comillas. En la búsqueda de soluciones es necesario pensar en dos enfoques. En el momento social y educativo presente, sin desconocer el conflicto, y en una sociedad posible y deseada que se construye en medio del conflicto hasta la salida de este. En otras palabras, es definir la clase de sociedad que necesitamos para modelar la educación que queremos para los docentes, los estudiantes y el sistema educativo en conjunto. Lo que se propone aquí es la necesidad de que el docente se levante como un líder resiliente, capaz de sostener en alto el estandarte de la educación en señal de victoria sobre los conflictos. El docente no se puede sentir limitado por las políticas educativas gubernamentales, sino que corra una milla extra con pasión por su profesión. Que este líder pueda estimular y desafiar al estudiante para que se desenvuelva en la sociedad de acuerdo con lo que él puede aportar y lo que la sociedad misma necesita. Para lograrlo, el docente necesita desarrollar las habilidades que le permitan formar a estudiantes en valores, con poder de decisión, autorreflexión y pensamiento crítico, que puedan encontrar su propósito y su función en la sociedad del siglo XXI con proyección al futuro. Por su parte, el gobierno debe darle prioridad a la educación, asignando recursos para salarios justos, abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional con los avances tecnológicos actuales y a futuro, y, entre otras, diseñar propuestas atractivas para estudiantes que deseen ser docentes profesionales. En conclusión, la educación desempeña un papel importante en varios de los factores que construyen resiliencia de los conflictos en las sociedades. La educación tiene el potencial de enseñar, además de conocimiento, nuevos valores, actitudes, habilidades y comportamientos. La educación puede ayudar a reducir polarizaciones económicas, sociales, culturales y étnicas. La educación debe conducir a construir una cultura de diálogo en vez de una de violencia. Es decir, que las instituciones y los sistemas educativos tengan un papel constructivo. Estamos en capacidad de provocar intencionalmente unos nuevos efectos colaterales sobre la educación, pero positivos, que superen los conflictos y construyan una sociedad mejor. Una sociedad integrada por mejores personas con altísimos estándares morales y profesionales que promuevan una verdadera cultura de paz y una educación de máxima calidad. Es tiempo de unir esfuerzos y ayudarnos mutuamente. Quizá alguien nos recordará en un próximo Memorial Day. Muchas gracias.